vamos a hacer es resolver este circuito con fuentes de tensión ideal, alterna, en el cual tenemos dos resistores, un inductor, un capacitor, y lo que vamos a hacer en esta ocasión es usar el método de mallas para encontrar las corrientes y luego encontrar la potencia aparente o compleja que hay en esta fuente de tensión, en esta, la potencia activa que consume estos resistores, la reactiva del inductor, del capacitor. Voy a tratar de hacer un análisis bien completo de cómo resolver este tipo de circuitos. Lo ideal es que estén al día de cómo eh, se realiza una matriz con números complejos, cómo tener un criterio de elección, si elijo método de mallas, de nodos, qué me conviene, qué hacer si tengo fuentes de tensión o de corriente ideales o reales. También cómo representar fasores en la forma binómica, polar, temporal. Voy a tratar de dejar links de tutoriales explicando todas estas cuestiones, que estaría bueno tenerlo bien fresco, bien al día para poder resolver este circuito de la mejor manera. Los voltajes son datos, son estos que están acá. Tenemos voltaje en A, 100 seno de 10.000 T, voltaje en B, 500 coseno de 1000 T. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta expresión que está en forma temporal a este fasor de acá que está en forma polar. Fíjense que en el voltaje en B, esta amplitud de 500 va a ser el módulo que vamos a tener en la expresión en forma polar, que va a ser 500 voltios, y la fase va a ser 0 grados, porque acá no tenemos ningún ángulo, entonces 0 grados. El voltaje en A, similar, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a coseno. Eso se logra fácilmente haciendo el ángulo que tenga acá menos 90 grados. En este caso no tengo ningún ángulo. Lo que vamos a hacer es simplemente restar menos 90 grados y la expresión en forma temporal nos va a quedar en coseno. Y una vez que ya tenemos esto expresado en función del coseno, ya podemos pasar a la forma polar fácilmente, obteniendo el módulo a partir de esta amplitud 100, va a ser 100 volts, y el ángulo va a ser simplemente menos 90 grados. Entonces ya tenemos en expresión de forma polar los voltajes, el voltaje A y el voltaje B. El siguiente paso, muy sencillo, hay que pasar esta expresión que está del inductor, que es de 1,2 milihenrios, y el capacitor de 5 microfaradios. Vamos a pasarlos a reactancias con las fórmulas que son las siguientes. La reactancia capacitiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Bueno, la frecuencia no está como dato inicial, pero sí tenemos la expresión en forma temporal de los voltajes, y si observan acá o acá, van a ver que vamos a tener siempre este parámetro, velocidad angular, y un ángulo. Entonces, si tenemos W, pueden ver acá que esta expresión acá justamente es W, que es 2pi por la frecuencia, que entonces es un dato, porque nos están diciendo que la velocidad angular va a ser de 10.000. Entonces, tenemos que, perdón, 10.000 por 1 sobre radian, ¿no? La unidad, por la capacitancia, que es 5 microfaradios, o lo que es lo mismo, que decir 5 por 10 a la menos 6 faradios. Esto aparece por el micro, ¿no? Va a ser igual a menos 20 J ohms. Por el lado de la reactancia inductiva, va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia, es decir, esto es W nuevamente, entonces 10.000 por la inductancia, que es de 1,2 por 10 a la menos 3 henrios. Y este 10 a la menos 3 es el mili, ¿no? Y esto nos va a dar
la siguiente reactancia inductiva, que es de 12 J ohms. Una vez que ya obtuvimos los datos del voltaje, las reactancias, ahora simplemente lo que vamos a hacer es tratar de resolver este circuito para averiguar qué corrientes tenemos circulando, qué potencia consumen las resistencias, el inductor, el capacitor, y qué potencia es entregada a la fuente por estos voltajes A y voltaje B. Entonces, el siguiente paso es plantear el sentido de las corrientes. Arbitrariamente pueden elegir el que quieran, en este caso vamos a elegir que las corrientes todas circulan en sentido horario. Esta va a ser la corriente 3, esta va a ser la corriente 1 y la corriente 2. Una vez que tenemos esto, ya estamos en condiciones de armar nuestras ecuaciones de las tres mallas, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, igualando a cero. Y nos encontramos con lo siguiente. Vamos a evaluar primero la malla de la corriente 1. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la corriente ingresa al borne negativo de esta fuente de tensión, entonces va a quedar expresada en negativo, menos voltaje en A. Tenemos ahora el inductor, 1,2 milihenrios, pero ya sabemos cuál es su reactancia porque la acabamos de calcular, es esta de acá. Y esto es lo que vamos a usar para estas ecuaciones. Entonces nos va a quedar como más 12J ohm por... ¿De qué corrientes depende? Bueno, de la corriente en cuestión que estamos analizando, es la corriente 1. Esta va a ser positiva, menos la otra corriente por la cual circula en este inductor, que es la corriente 3. Y lo mismo con la resistencia de 80 ohms, más 80 ohm por la corriente 1, la corriente en cuestión que estamos analizando, menos la otra que es la corriente 2. Despejando, esto nos va a quedar del otro lado como el voltaje en A positivo. La corriente 1 va a ser 80 ohm. Por distributiva nos va a quedar que la corriente 1 será 80 más 12J ohm menos la corriente 2 por 80 ohm menos la corriente 3 por 12J ohm. Entonces acá ya tenemos la primera ecuación de la malla 1. Malla 1. Y ahora vamos a analizar la malla 2 y la malla 3. En la malla 2 tenemos que la corriente ingresa por el borne positivo. Entonces 0 por ley de Kirchhoff. El voltaje en B va a estar como positivo. La corriente circula, llega a la resistencia de 80 ohm. ¿De qué depende? De la corriente 2, que es la malla en cuestión que estamos analizando, menos la otra corriente que es I1. Después tenemos 20 ohm más 20 ohm por la corriente en cuestión que estoy analizando, positiva, menos la otra corriente que es I3. Despejamos. Tenemos que de la corriente 1 solo depende de 80 ohms. Como está negativo, al hacer la distributiva me va a quedar con menos 80 ohms por I1. Ahora vamos con la corriente 2. Vemos que depende de 80 ohms y de 20 ohms, ambos positivos, entonces los sumo. 80 más 20 nos queda más 100 ohms por la corriente 2. Y nos queda la corriente I3 negativa. 20 por menos I3 nos va a quedar menos 20 ohms por I3. Así es como obtuvimos la ecuación de la malla número 2. Finalmente vamos con la tercera malla, 20 ohms.
0 igual a 20 ohm por la corriente en cuestión de la malla, que es I3 positiva, menos la otra que circule por este resistor, que es I2, más la reactancia inductiva es 12 J ohm por I3 menos I1, y tenemos el capacitor, que sabemos que su reactancia es menos 20J, y de qué corrientes depende, va a depender únicamente de la corriente I3. Entonces, de la corriente 1 solo tenemos que depende de 12J ohmios, entonces nos va a quedar como menos 12J ohms por I1. De la corriente 2 tenemos que solo depende del resistor de 20 ohms, haciendo la distributiva. 20 por menos I2 me va a quedar menos 20 ohms por I2. Y finalmente de la corriente 3 tenemos menos 20J más 12J más 20 ohms. Nos va a quedar en total más la corriente 3 por 20 ohms, que es la parte real. 12J menos 20 nos queda menos 8J ohmios. Así nos quedaría la ecuación de la malla número 3. ¿Y por qué lo organizo de esta forma? Porque así podemos ver a simple vista cómo podemos ir armando nuestra matriz de coeficientes, que va a ser la siguiente. Entonces vamos a arrancar con la primera parte. 80 más 12J menos 80 menos 12J. Vamos con la fila 2. Menos 80, 100, menos 20. Y finalmente en la fila 3 tenemos menos 12J, menos 20, 20 menos 8J. Y así mismo vamos a armar, si esta es la matriz, la matriz de coeficientes. Entonces la matriz ampliada, de este lado van a ir los voltajes, que son voltaje A para la fila 1, positivo, menos voltaje B para la fila 2, y en la fila 3, 0. Y así es como nos queda nuestra matriz. Esta matriz, al triangularla como una matriz de toda la vida, vamos a obtener un 0 acá, otro 0 acá, otro 0 acá, y por un simple despeje vamos a obtener la corriente I3 primero, y con esa a su vez vamos a obtener la I2 y la I1 posteriormente. Entonces bien, tenemos esta matriz que pudimos obtener a partir de este circuito. Entonces, para resolver matrices con números complejos, lo que hacemos es buscar un multiplicador. Vamos a decirle multiplicador M, que va a ser igual a tomar el valor que tengamos donde queremos obtener un 0, que es acá, menos 80, para triangular la matriz, ¿no? Y lo dividimos por el valor que esté arriba, que es básicamente la fila 1, columna 1, 80 más J12 ohms. Más J12. Igual a menos 400 entre 409 más 60 entre 409J. Este va a ser el primer multiplicador que obtuvimos, vamos a llamarle M sub A. ¿Y qué sigue ahora? Lo que vamos a hacer es, a la fila 2 vamos a restarle la fila 1
por este multiplicador m para obtener la fila 2. Al hacer esta operación, es decir, esto multiplicado por la fila 1 y tomar la fila 2 y restarle ese resultado, nos va a quedar toda la fila 2 con números imaginarios resultantes de hacer esta operación, pero acá nos va a quedar un 0, que es lo que buscábamos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Obtuvimos que en lo que es la fila 2 columna 1 nos va a quedar un 0. Ahora vamos a buscar en la fila 2 columna 2 que nos va a quedar. Entonces tenemos fila 2, tenemos un 100, menos fila 1. ¿Quién está en fila 1? Menos 80. Por m sub a, que es este número complejo de acá, menos 400 entre 409 más 60 entre 409 j. Entonces ponemos en la calculadora menos 80 por el multiplicador m, hacemos 100 menos el resultado de esa multiplicación y nos va a quedar el siguiente número, que es 8900 entre 409 más 4800 entre 409 j. Y es este valor el que vamos a ubicar acá en la fila 2 columna 2. Bien, y así sucesivamente, también con la fila 2 columna 3 y con la matriz ampliada, el mismo procedimiento, usamos el mismo multiplicador. Bien, obtuvimos el multiplicador b, que nos da igual a este número complejo. Lo que sigue es hacer una operación para obtener el 0K, como en cualquier matriz. Vamos a usar la fila 3, vamos a restarle la fila 1 multiplicada por este multiplicador m que acabamos de sacar, para dar a la fila 3. Y esa cuenta sería la siguiente. Fila 3 tenemos menos J12 menos. La fila 1 tenemos 80 más J12. Esto multiplicado por m sub b, o sea, este último m que acabamos de sacar. Y esto nos va a dar exactamente lo que queríamos, que es 0. Entonces acá va a haber un 0, acá va a haber otro valor complejo, otro valor complejo, y acá también va a haber otro valor complejo que va a quedar de la siguiente manera. Bueno, seguimos avanzando. Ahora necesitamos un 0 acá para terminar de triangular la matriz. Entonces lo que vamos a hacer es buscar otro multiplicador más, que vamos a decirle m sub c. Entonces vamos a tomar este número, que es donde queremos que aparezca el 0, 8900 entre 409 menos 4800 entre 409j, y lo vamos a dividir por el número en el cual se van a restar las filas, que va a ser este. Vamos a restar la fila 3, vamos a agarrar la fila 3, le vamos a restar la fila 2 para obtener un 0 acá. Entonces, el que va a ir en este lugar es el valor complejo que está en la fila 2, columna 2, que es este. Bueno, justo en este caso da la particularidad que lo que estoy dividiendo es el mismo número arriba y abajo. Entonces esta división me va a dar 1.
menos 1 porque el de arriba es con exponente negativo, entonces con signo negativo, entonces va a ser menos 1. Y este va a ser mi multiplicador C. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer fila 3 menos fila 2 por m sub c, que esto es igual a menos 1, para dar finalmente la fila 3. Haciendo esta operación con cada valor de la fila 3, vamos a obtener la siguiente matriz. Y así es como queda la matriz triangulada. Ahora bien, ya puedo saber qué valor tiene I3, porque I3 multiplica a cada uno de esta columna 3. Acá en la columna 2 cada uno está multiplicado por I2 y acá por I1, entonces simplemente despejo al otro lado en esta siguiente ecuación, porque esta matriz triangulada nos da la siguiente información, que menos 20j por I3 va a ser igual a 6000 entre 409 menos 900 entre 409j. Paso al otro lado dividiendo, me va a quedar que I3 va a ser igual 6000 entre 409 menos 900 entre 409j por 1 entre menos 20j, y entonces la corriente 3 va a ser igual a el siguiente valor: 6409 menos 900 entre 409j por 1 entre menos 20j. Entonces así obtenemos la primera corriente, que es igual a 45 entre 409 más 300 entre 409 J ampere, ¿no? Porque se trata de una corriente. Esta es la corriente I3. Ahora los siguientes pasos es, como yo sé que esto está multiplicado por la corriente 2 y esto está multiplicado por la corriente 3, yo reemplazo el valor de corriente 3 por este que obtuvimos acá, hago el producto, este producto lo paso restando al otro lado de la igualdad, porque me va a quedar un voltaje, ¿no? Porque esto es una corriente, por una impedancia me va a dar un voltaje. Este voltaje lo paso hacia el otro lado, cambiándole el signo, me va a dar un nuevo valor acá, y por último, este valor que está multiplicando mi corriente I2, lo voy a pasar hacia el otro lado dividiendo, para obtener así la corriente I2. Y así es como llegamos a la tercera y última parte del video, en el cual vamos a buscar determinar la potencia aparente suministrada por las fuentes y la potencia aparente consumida por los elementos pasivos, los resistores, el inductor, el capacitor. Entonces arrancamos primero por la potencia aparente consumida por el circuito. Sabemos que la potencia aparente va a ser igual al voltaje multiplicado por el conjugado de la corriente. Pero a su vez, el voltaje podemos expresarlo como la corriente por la impedancia. Entonces nos va a quedar esto así. A su vez, si recordamos un poco de álgebra, ¿qué tenemos acá? Si nosotros sabemos que si tenemos un número complejo y lo multiplicamos por ese mismo número complejo pero conjugado,
vamos a obtener el módulo de ese número complejo elevado al cuadrado, que es exactamente lo que tenemos acá. Tenemos la corriente conjugada multiplicada por la corriente sin conjugar. Entonces vamos a tener el módulo de la corriente al cuadrado multiplicando a la impedancia. Esta fórmula es la que vamos a usar para sacar la potencia aparente en los elementos pasivos. Vamos a empezar con un ejemplo. El resistor de 20 ohms, es decir, este resistor depende tanto de la corriente I3 como de la corriente I2. Entonces, estas corrientes I3 I2 son las que vamos a usar para determinar qué potencia activa hay acá. Como sabemos que es un resistor, lo esperable y lo lógico es que esa potencia aparente que consuma este elemento pasivo va a tener únicamente una componente real, no tiene que tener un número complejo porque no tendría sentido, es solo un resistor. Entonces, continuamos con las cuentas. Tenemos que depende de estas corrientes, ubicamos por acá, vamos a restar estas corrientes, es indistinto si yo hago I2 menos I3, si hago I3 menos I2, me va a dar lo mismo. Una vez que hago la resta entre estas dos corrientes, ahora sí ya puedo aplicar el módulo elevado al cuadrado. Recordando, el módulo es tomar la parte real, elevarla al cuadrado, y sumarle la parte imaginaria, sin la j por supuesto, porque si no nos va a dar cualquier cosa, y elevarlo al cuadrado. Hacemos raíz, volvemos a elevar al cuadrado y nos da este valor de acá. 449. Por otro lado, vamos a multiplicar la impedancia, que solamente es 20 ohms, y nos va a dar 8980 vatios o watts, que esto que es potencia activa, o lo que es lo mismo, una potencia aparente que solo tiene una parte real, no tiene parte imaginaria. Entonces bien, hacemos así con todo. Con el resistor de 80 ohmios hacemos el mismo procedimiento, nos da 320 vatios. Con el inductor de 12 J ohms nos va a dar 5100 J por ampere reactivo. Es decir, una potencia aparente que solo tiene una parte imaginaria. Después, potencia aparente con el capacitor de menos 20 J ohms de reactancia capacitiva. ¿De cuál depende? Acá solo circula la corriente I3. Entonces voy a buscar el módulo de la corriente I3. Hacemos el mismo procedimiento. Elevamos al cuadrado la parte real, elevamos al cuadrado la parte imaginaria sin la j. Hacemos raíz de esto, volvemos a elevar al cuadrado y multiplicamos por menos 20j y nos tiene que dar esto. Menos 13.000 j por ampere reactivo. Entonces, bueno, si yo sumo toda la potencia activa que consumen los elementos pasivos y también le sumo la parte reactiva, es decir, la potencia reactiva, este es reactivo, inductivo, capacitivo, si le sumo esto voy a obtener este resultado de acá. ¿Qué pasa? Yo cuando empecé a hacer los cálculos siempre los hice con estas corrientes de acá que obtuvimos al hacer las matrices en el paso anterior. Pero ¿qué pasa? Cuando resolvimos y triangulamos la matriz, siempre estuvimos usando este valor, que lo conseguimos de acá. Y este valor siempre es un voltaje pico. Entonces, al operar con este voltaje pico, eventualmente vamos a tener todas intensidad de corriente pico. Entonces, nosotros podemos usar esta fórmula de acá siempre y cuando sean valores RMS o valor cuadrático medio. Entonces, o bien podemos arrancar desde la matriz usando RMS
O al final simplemente dividimos por 2 y es lo mismo, nos va a dar esta potencia aparente consumida. Ahora vamos a ir con la parte de la potencia aparente suministrada al sistema. Ahora bien, con el cálculo de la potencia aparente suministrada por las fuentes de voltaje, vamos a usar esta fórmula: voltaje por el conjugado de la corriente. Bueno, acá lo que vamos a usar para sacar la potencia aparente en la fuente A es usar el voltaje de la fuente A, que es un dato, 100 volt a menos 90 grados, multiplicado por la corriente que circula por esa rama, que es la corriente I1, que es 14 menos 14 más J17 ampere conjugado. ¿Por qué le cambié el signo? Pueden chequearlo matemáticamente. Les va a dar el mismo valor si usan este signo y después hacen el conjugado. Pero ¿qué pasa? Le va a dar esta parte de acá, que estamos de acuerdo que es la potencia activa, les va a dar positiva. Y eso no puede ser nunca porque si el elemento del circuito suministra energía a dicho circuito, entonces la potencia se va a expresar con signo negativo. Si es positivo es porque la está consumiendo esa potencia, es decir, puede ser un resistor o cualquier otro elemento pasivo. Pero si se trata de una fuente, la potencia activa tiene que ser negativa. Bueno, después operamos con la fuente de tensión B, cuyo dato ya lo conocemos: 500 volts a 0 grados por el conjugado de la corriente que circula por acá, por esta fuente B, que es la corriente I2, que es esta. Hacemos el conjugado, multiplicamos y, atento a este detalle, ¿no? Recuerden dividir por 2 porque estamos operando con valores pico. Y cada vez que se use valor pico, se divide por 2. O, si quieren usar esta de acá, nuevamente recuerdo, hay que usar valores RMS. Bien, obtuve esta potencia aparente en la fuente B, menos 3800 más 4650 J volt ampere aparente. Entonces, la potencia aparente total suministrada por la fuente de tensión va a ser la suma, básicamente, y no va a quedar esta potencia aparente suministrada al sistema por la fuente de tensión. Observen esto. Esta potencia aparente total y esta son lo mismo pero con signo opuesto. Entonces, podemos corroborar el teorema de Televen, que nos dice que la sumatoria de la multiplicación de cada elemento del circuito, es decir, de la multiplicación del voltaje y la corriente conjugada, tiene que ser igual a 0. Es decir, si yo sumo el voltaje por la corriente conjugada de los resistores, del inductor, de las fuentes, sumo todo, me tiene que dar 0. Entonces, si yo sumo esto y sumo esto, me da 0. Con lo cual, nuestro circuito, el desarrollo matemático de este circuito es congruente con el teorema de Televen, que es una derivación de la conservación de la energía. Bueno, para terminar, me gustaría mencionar que esta no es la única forma de resolver los circuitos. Existen varios métodos, pueden usar nodos si quieren. Cuando yo desarrollé la matriz y traté de triangular, pueden hacer el método de Kramer, pueden usar el método que más fácil les resulte recordar o hacer, y van a llegar a lo mismo siempre y cuando no violen ninguna ley matemática ni física, deberían llegar a lo mismo. Y así es como terminamos de analizar por completo este circuito que tenemos acá. Primero empezamos buscando las ecuaciones de malla con la segunda ley de Kirchhoff o la ley de las tensiones. Después hicimos el desarrollo de la matriz con números imaginarios, triangulamos, encontramos estas corrientes
y 1 y 2 y 3 de las mallas, que son todas las corrientes pico. Y por último buscamos la potencia aparente consumida por el circuito y la suministrada por las fuentes. Y corroboramos que son las mismas y cumplen con el teorema de Televen, que dice que la sumatoria de las potencias aparentes consumidas y las potencias aparentes suministradas al circuito tienen que ser igual a cero.